¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo voy a jugar un poquito con una aplicación de inteligencia artificial de creación de imágenes para ver si me puede hacer imágenes relacionadas con mi asignatura, que es la física y química, que puedo utilizar en trabajos, en artículos, lo que me dé la gana. Vamos a ver qué es lo que me hace. La aplicación se llama Midjourney. La tengo aquí ya al principio, Midjourney. Entráis en la primera.com. Estoy en un incógnito para que no se vea nada de lo que he hecho hasta ahora, porque es muy adictivo, esto te va a encantar. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, aquí a la derecha, en darte de alta. Yo ya lo estoy, pero te va a pedir un correo electrónico, como siempre, verificas el correo, lo mismo de siempre, no te va a pedir nada extraño. Vale, yo ya estoy, entonces me vengo aquí abajo a autorizar. Tú tendrás que poner tu correo, pero es muy rápido. Una vez estés autorizado, te vas a la izquierda, Join the Beta, y jugamos. La aplicación está en inglés y la estarán usando aceptar invitación muchos usuarios a la vez, pero tú serás uno más. Vale, ¿qué más? Una vez entres en la aplicación es discord.com, no te preocupes, es todo online y ahora tendrás que entrar en la inteligencia artificial que es Midjourney. Ahora nos va a salir aquí a la izquierda. Vamos allá, a ver si nos sale. Vale, ya lo tengo. Mira, aquí hay un barquito, un velero aquí a la izquierda, que es Midjourney, ¿vale? Yo ya lo tengo. Tiene que estar marcado. Y una vez lo tengas marcado, pues aquí la gente ya está dibujando. Tú bajas un poquito más, yo estoy ya logueado como Alfonso. Y en Newcomer Rooms, tú te vas a la 153, las que te salgan, cualquiera de ellas. Entro en ellas y aquí abajo, donde está el símbolo del más, haces clic aquí, lo he entendido todo, perfecto. Haces clic aquí y escribes imagine. Una vez lo hayas hecho, fíjate que en la parte superior te aparece lo mismo, lo que tú has escrito, pero prompt. Voy a poner aquí, y aquí a la derecha donde tengo el cursor, pues aquí tengo que poner las palabras clave sobre la foto, el dibujo que quiero que dibuje. Lo tengo que hacer en inglés, así que, como no estoy muy ducho en el inglés, me voy a ir al traductor de Google. Vámonos a este que me gusta más. Desde el español al inglés. ¿Y qué voy a poner? Pues algo relacionado con la física. Mira, dibuja el laboratorio. Espérate. Laboratorio de Rutherford mientras se hace la experiencia de la lámina de oro. Vamos a ponerlo así y a ver qué nos hace, ¿no? Le damos a copiar en inglés, nos vamos aquí abajo donde pone prompt y pegamos. Enter, dibujar y está nuestro dibujo, estará remarcado aquí en un poco. Este no es el nuestro todavía. Aquí donde pone Alfonso, este es el nuestro, este es el mío, el que estoy haciendo ahora. Y está empezando. Ahora mismo hay un 0%. ¿Ves? Te va a salir remarcado en un color diferente. Y está dibujando. Un 31%. Y nos va a obtener 4 imágenes. Vamos a ver si nos gusta alguna. A ver, un 93%. Ya casi lo tiene. Vale, es un poco complicado mantener la imagen, ¿vale? Nos sale en un color diferente, pero como ves, aquí tengo 4 imágenes diferentes. A mí las que más me gustan son la de la izquierda y la de la derecha. Si hacemos clic, nos va a abrir en un navegador las 4, pero si las queremos descargar, tendremos las 4. Imagen 1, la 2, la 3 y la 4. Y puedo hacer variaciones de variación de la 1, variación de la 2, variación de la 3 y variación de la 4. Lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, Mira, vamos a hacer la 2. Si pincho ahora me va a salir las 4 imágenes. Yo voy a variar la número 2. Voy a darle aquí y veremos qué es lo que nos hace. Como ves, ya tengo un 55% de la imagen número 2. Vale, ya lo tengo aquí. De las 4 imágenes, pues ha habido pequeñas variaciones, no muchas. Tengo a Rutherford trabajando en su laboratorio. Y, pues, ¿cuál me gusta más? Pues no lo sé. Yo creo que, mira, voy a coger la número 2. Voy a coger otra vez la número 2.
Y ahora lo que voy a hacer es dejarla sola. Entonces voy a hacer, no la voy a variar, aunque luego la puedo volver a variar, la número 2, voy a hacerle U2. Y ahora la obtendré ella solita. Vamos a por ella. Vale, aquí tengo ya la imagen 2. La tengo waiting to start, está empezando. Lo puedo cancelar si no quiero la imagen, pero ahora lo hará. Vamos a esperar. Perfecto, ya tengo aquí la imagen, la que hemos marcado como número 2. Aquí la tengo y es un poco difícil mantenerla porque hay gente que está haciendo las imágenes continuamente y van pasando. Bueno, yo creo que me gusta. Si le doy a la imagen, pues mira, la voy a descargar. Vamos a guardar imagen. Perfecto, y aquí la guardamos. ¿Que no nos gusta? Pues vale, cogemos y vamos a hacer variaciones. Vale, si no nos gusta la imagen, vamos a hacer variaciones sobre esta misma imagen. Aquí tengo ya un 0, bueno, está haciendo un 55% y nos va a sacar 4 variaciones otra vez de la número 2 que habíamos obtenido ya. A ver si nos gusta alguna más. Recuerda que ya habíamos descargado una, ¿vale? Todo el proceso es exactamente igual. Vamos a hacer algo más, ¿no? Nos vamos a ir al traductor de Google y vamos a poner algo de, pues no sé, algo de física, ¿no? Vamos a poner, no sé, vamos a poner estrella binaria en la que hay un planeta orbitando alrededor de ellas. ¿Qué más? Pues el planeta está siendo engullido por una de las estrellas. Vamos allá. Copiar en inglés y igual que antes nos vamos aquí abajo, barra, imagine y detrás del prompt ponemos start. Vale, aquí arriba tenemos como Alfonso, ¿de acuerdo? Aquí estamos empezando, waiting to start, estamos empezando a hacer la fotografía. Ahí ya casi que la tengo, mira, 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 mira qué bonita. Mira, ahí, a ver que no se me vaya, aquí. La tengo en un 62%, 93%. A ver, si nos gusta alguna. 93%, ya casi está. Vale, aquí fíjate que ya tenemos nuestra estrella binaria. No hemos dicho que es binaria. Yo creo que me ha sacado una estrella con... Vamos, cuidado que se nos va. Es difícil mantenerlo. Esto es el único problema que yo le veo a que hay mucha gente haciendo fotografías. Entonces, bueno, ¿a mí cuál me gusta? Pues mira, me gusta la número 1. Vamos a obtener la número 1. Vale, y ahora nos la sacará en grande. Vale, como ves, aquí estamos a punto ya de obtener la fotografía número 1. Mira, ya tengo la foto, la número 1 que habíamos quedado. Aquí tengo la imagen, ¿vale? Y yo creo que la voy a descargar, porque a mí me gusta. Botón derecho, guardar imagen. Y me la guardo en el navegador, por si algo, en el disco duro, por si la necesito. Perfecto, tengo la estrella, bastante chula. Tengo una especie de planeta, no sé, está mal, no está mal, ¿no? Vamos a cambiarla, vamos a hacer variaciones. Le damos a Make, aquí, sí, vale, aquí abajo. Le hemos dado a hacer variaciones y esperamos a que lo haga si nos gusta algo más. Mira, hemos obtenido 4 variaciones sobre la misma foto que habíamos obtenido al principio. Vamos a verlas en grande. No están mal, ¿no? Son distintas, parecidas, pero... Mira, esta de la izquierda, a mí creo que está bastante guapa. A ver, esta de la izquierda, vamos a hacer variaciones de la número 1, 2, de la número 3. Vamos a darle a V3 y a ver qué pasa. Aquí estamos ya haciendo variaciones de la número 3. De momento tenemos un 55%. Esperamos un poco. Ya casi lo tenemos.
Vale, ya casi lo tenemos. Bueno, esto ya está, ¿no? Sí, ya ha acabado. Vamos a verlas. La número 3. Lo tenemos. Sí, aquí está la número 3 y me ha hecho variaciones, ¿no? Tenemos la estrella, tenemos el planeta, bueno, y podemos seguir haciendo variaciones sobre la que queramos. Bueno, pues esto es cómo funciona la inteligencia artificial, y si quieres hacer alguna foto, algún diseño sin que no tenga copyright, pues mira, lo puedes utilizar para cualquier trabajo de física química a tu gusto. Bueno, cualquier comentario, te espero. Oye, por supuesto, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me sirve. Venga, gracias, hasta luego.